Gracias a los presentes por acompañarme en esta socialización de las ideas que he desarrollado en mi tesis Tras la huella del sentido, una mirada no ética en activa, como requisito para optar por el grado de doctorado en educación. Eh, en esta ocasión quisiera mostrarles cuál es el camino que quiero seguir para hacer esta presentación. Primero, un contexto, mostrar cuál es el camino recorrido que me llevan a generar la pregunta del problema de investigación, hacer la investigación y por qué estoy aquí parado. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿A dónde llegué? Además, porque generalmente en estos trabajos las conclusiones cuando se dejan al final se pueden perder después de metodología y muchas otras cosas. Así que la quiero colocar allí y más bien que después expliquen desde la metodología, que son con quien hablé y cuáles son los personajes y los autores con los cuales entro en diálogo, a quienes puse a dialogar, cómo confronto la teoría en relación con la vida misma y las narraciones humanas de aquellos que comparten la vida conmigo y caminos o retos que hay a partir de lo que fui encontrando en este trabajo. Agradecimientos, obviamente, los cuales haré al final. Yo soy de la línea de Brené Brown, quien dice que uno debe convertirse en un buscador de las pequeñas cosas, de lo sutil, para poder entroncar lo que uno piensa, siente, todas las cosas para explicarse y explicar el mundo. Y yo creo que estoy en ese grupo de personas que lo hacen. ¿Por qué este recorrido? Eh, Hombre, porque mi historia de vida me ha llevado a descubrirme como un buscador de significaciones y sentidos, tanto académicamente en mis proyectos de investigación, en mis proyectos de educador, en mi vida profesional, en mi vida en términos generales y amplias, desde pequeño, con la familia, con mi familia actualmente, y por eso, por ejemplo, me llama la atención que mi esposa, a quien admiro profundamente y a quien le agradezco que me haya acompañado en estos últimos años, pues se ha convertido en una persona que confronta los significados, que me ha servido de sparring, que hace unos años me abrió la mirada hacia lo que es la sistemia, el mundo conductual, eh, y al compartir la vida, me ha permitido también compartir significaciones y resignificar mi propia vida. Por eso a ella mi admiración y quiero que esté aquí en este recorrido como una parte importante, igual que mi hijo, que ha generado una construcción de sentido, de significación y afrontamiento vital espectacular, la cual admiro y la cual cada rato estoy eh, viendo cómo se genera y es fabuloso tenerlos en mi vida. Lo segundo es que esa historia de vida me lleva a rechazar que existe una finalidad prefigurada de lo que es el sentido de vida y hacia dónde hay que caminar, porque eso sería instrumentalizar la vida y en este momento de la existencia, por mi propia experiencia, termino diciendo, no es posible, así no funciona la vida y por lo tanto necesitamos otras maneras de entendernos y sí constato, es una fuerza unadora que nos permite darle sentido a la existencia vivida como un significado, metasignificación que llamaría a partir de significados creenciales que se van reconstituyendo, se van recomponiendo, se van reubicando y que en última se van reafirmando de alguna manera para que cada uno llegue a ser lo que cada uno es. Bien, por eso exploré tres cosas fundamentales, una que es el sentido, otra que es la relación que tiene el sentido con la significación y estos dos en relación con una dimensión humana que es de metasignificación, que descubro que es lo que se denominará la noética, la dimensión noética o lo espiritual, no óntico, sino ontológico. Luego eso tiene unas implicaciones que son interesantes e importantes. Y esto solo se logra desde un paradigma que no sea lineal, que sea emergente, que nos permita ver al ser humano, la vida de forma compleja, que nos permita ver las relaciones sistémicas, que nos permita de alguna manera buscar caminos que sean innovadores y diferentes. No es simplemente causa-efecto, que es un poquito la pelea que trato de dar en este ejercicio.
Muy bien. Por eso el problema de investigación sí parte de la educación, pero me tocó ir hacia atrás y entonces termina siendo como una eh, reflexión teórica alrededor de algo que es básico, que sí está en la educación, que puede estar en la familia, que puede estar en otros campos, como puede ser el mundo de la empresa o demás, porque es el sentido, el sentido. Brota una línea en la educación que es acompañar en la formación del aprendiente en lo que le da sentido. Y entonces uno comienza a ver, bueno, y que eso que en últimas el sentido está prehecho, constituido, en últimas los sentidos se pueden de alguna manera eh, definir cómo se definen y eso me llevó a mirar las significaciones, cómo se construyen las significaciones y detrás de las significaciones, pues mirar cuál es el ámbito donde ellas están trabajando. Y curiosamente es ahí donde llego hasta la pregunta que tengo en este ejercicio y es, ¿cuál es el papel de la dimensión no ética en activa en la configuración de las redes de significación? Porque llego hasta la dimensión no ética inactiva y lo interesante es qué pasa allí, que en últimas permite construir significaciones y a la vez generar sentido. Por eso supone una mirada antropológica, se podría decir, dimensional del ser humano y de alguna manera mirar cómo esas significaciones terminan construyendo un sentido eh, de respuesta a el afrontamiento vital. Entonces, digamos que en ese juego es que voy a trabajar. ¿A dónde llegué? Llegué a varias conclusiones, pero tres fundamentales y de allí se van construyendo las demás. Primero, se plantea en el trabajo, y esto lo coloco en el resumen de la tesis, está en las primeras páginas, cómo las configuraciones de significación dan respuesta a la cotidianidad y se reflejan en los proyectos de vida. No es al revés. Segundo, la configuración significativa se soporta en una dimensión no ética, en lo espiritual, entendida esta dimensión como el proceso, ella en sí misma es un proceso, no es una cuestión óntica, de conformación o construcción de significaciones creenciales que le dan sostenibilidad y fuerza interna para vivir. Y estas significaciones están en constante reconfiguración significativa en relación con el contexto existencial por las relaciones que establecemos de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera y adentro hacia adentro, bueno, y todo lo que está en ese juego. ¿Esto qué implica? Que esta dimensión no ética espiritual es fundamentalmente inactiva y por eso se va a colocar desde allí. Eh, Porque se alimenta de las decisiones que constituyen la construcción de la vida misma, la experiencia y la identidad. Además, se plantea el sentido como una respuesta, ¿qué es el sentido? Y esa pregunta es muy interesante. ¿Qué es el sentido? Es una respuesta a la vida vivida. ¿Desde dónde? Desde las significaciones credenciales significativas. Y eso nos ayuda a transar la vida y a comprenderla y a estar en ella. Y además, el sentido de la vida va más allá de las metas, los logros, los proyectos o eso que se quiere llamar ahora felicidad desde la percepción de bienestar del ser humano en el mundo moderno. Digamos que ahí está. En este gráfico lo que intento es mostrar en forma imperfecta las relaciones que se dan entre el elemento conductual del ser humano que le lleva a construir significaciones, todas sus dimensiones en relación con la existencia, su espacio decisional, que es en últimas donde alcanzamos a ver cómo se han configurado las significaciones y que nos permiten afrontamiento vital. Digamos que esa es un poquito la intención de este gráfico que está allí, el cual debo complementar, lo sé, y que tal vez haciéndolo en una tercera dimensión aguantaría un poquito más la explicación de lo que quiero mostrar, pero allí está. La base de la estructura de configuración significativa entra en relación dinámica y abierta con el sistema de la existencia para poder comprender e intervenir la realidad que le compete como espacio vital y decisional. Eso es lo primero que quiero que quede allí claro y que se muestre. Además, el sentido referido a la vida posee el carácter de respuesta. Eso siempre lo estaré marcando y que está allí. Y que es una respuesta frente al afrontamiento existencial. Siempre estamos en un mundo que nos está pidiendo que le respondamos, que actuemos, que tomemos decisiones. Y las estructuras de significación
se activan y se configuran constantemente en una situación dialógica. No es simplemente que yo construyo la significación y ya, sino que la significación en sí misma está siempre tocada por lo que está sucediendo en el medio en el cual ella está jugando. Y otros tres elementos que quiero colocar aquí es, sí, el ser humano, la naturaleza en el ser humano nos constituye, pero no nos define, de tal manera que existen eh, unidades dimensionales o dimensiones que nos permiten ir encontrando las relaciones entre lo que somos como seres humanos y las dimensiones que nos componen de alguna manera, sin reduccionismos. Entonces no me puedo quedar simplemente en el biologicismo, psicologismo o lo que ustedes quieran, el espiritualismo, sino que es necesario poder mirar que existe relaciones y hay una que comprende y le permite a las otras entrar en relación entre sí. Es un poquito lo que encuentro yo en el mundo de la noética, en la dimensión noética. Y lo otro es la inactividad, pues hombre, por la relación, por la experiencia humana, por el crecimiento, por la dinámica misma de la vida. Eso ya desde los griegos antiguos era claro, desde Heráclito y sus secuaces que comienzan a mostrar que todo cambia, pero curiosamente nosotros también. Y no nos podemos parar siempre en el mismo lugar. Y el otro elemento que es mostrar que la realidad interna se comparte para lograr el desarrollo personal y el acoplamiento existencial en interacción con el mundo. Eso es lo que nosotros hacemos como seres humanos. Esto nos permite advertir cómo los actos que se realizan explican un doble sentido. Damos razón de lo que somos y desplegamos nuestra propia existencia. Y esto se ve en cada experiencia y allí es donde lo espiritual en el mundo comienza a verse y a poderse identificar. Bien, digamos que eso es lo que está allí. ¿Cómo llegué hasta aquí? Ya sería la parte de la metodología. Pues lo hice a través de un enfoque cualitativo de investigación con, digamos, bidireccional. Uno que parte de una parte documental exploratoria, que lo hago a través de autores, de varios autores, pongo a dialogar a los autores, saco mis conclusiones de ese diálogo entre ellos y conmigo, y después miro a ver si eso que se construyó allí tiene asiento en la vida cotidiana existencial y utilizo narraciones significativas de las personas para poder explicar y poder redireccionar y poder mirar si eso es así o no es así. Digamos que eh, esto le da, a mi juicio, mayor fuerza a el trabajo, a este proyecto que tengo aquí y me permite generar mejor las interpretaciones e ir afinando la propuesta. Y debido a que el tema de trabajo, gran parte de los autores que trabajé están en el mundo de la fenomenología existencial, pues yo diría que de alguna manera este trabajo termina teniendo un énfasis fenomenológico muestra lo que está allí, trata de entender lo que está allí. Es una comprensión del sentido de la experiencia de las personas propia y de todos aquellos que participaron en este encuentro. Como acompañante de conversación, yo quisiera mencionar eh, en especial, bueno, son varios, pero en especial nombraría dos, Víctor Frank y Francisco Varela, que es el diálogo más largo que tuve de sus obras, de sus trabajos, y los puse a dialogar entre ellos, y ellos son los que en últimas me llevan a decir que existe una dimensión no ética en activa, que en últimas es aunante de significación y que en últimas generan creencias significativas poderosas al momento de dar razón de lo que somos y queremos en el mundo. No sin despreciar autores como Francisco Gutiérrez, que es el que me mete en el aprendizaje significativo, y entonces al hablar de aprendizaje significativo comienza mi exploración. ¿Y qué es eso de aprendizaje significativo? ¿Qué es eso del sentido del aprendizaje significativo? Y hacia atrás, David Bohm, que nos comienza a poner, mire, el pensamiento individual no es tan simple porque tiene una relación colectiva muy, muy importante o Humberto Maturana que le dice el sentido de lo humano tiene que ser humano, es decir, abrir las posibilidades de significar las vivencias que tenemos a el sentido de humanidad. Entonces digamos que esos más otros que están allí. Pero Víctor Frank y Varela son interesantes porque Víctor Frank en términos generales genera una alternativa del ser humano, su sentido
tocado por la experiencia sobre el significado de lo que es el sentido y de lo que es la espiritualidad. Y Varela, con su sentido en activo, muestra cómo la inactividad o esa recomposición de significados se va dando desde varios ámbitos, desde el tiempo, la cultura, la espiritualidad, lo espiritual desde la espiritualidad, desde la relacionalidad. Y entonces, desde allí es que yo comienzo a hacer, a hilar estos trabajos. Digamos que los otros autores me ayudan es como a encontrar los puntos ah, donde voy generando el discurso narrativo que les quiero simplemente plantear, porque este ejercicio solo lo permite plantear. Eh, un autor importante es el rizoma en el cual pertenezco. Perdón, aquí está. En este rizoma es el grupo de trabajo en la universidad con el cual comenzamos a desarrollar cada uno por su lado, desde lo que es la mediación pedagógica, buscar identidades, tiempo, espiritualidad, construcciones de sentido de los pueblos, de las personas, y todos curiosamente nos paramos en la inactividad para poder hablar de esta mediación pedagógica. Eh, Autores como Byung-Chul Han, perdón, eh, que nos da elementos críticos, es un pensador fundamental para hablar de tiempo. Por ejemplo, veo que en todas sus obras, desde el 2015, comienza a aparecer el tiempo como un elemento importante de comprensión y de significación tanto de las personas como del mundo. Y creo que eso es importante porque lo que trata es de buscar cómo nos autoafirmamos en nuestra libertad. Entonces, de ahí es importante. O Manuel Burgos, que es un eh, que está en el personalismo ontológico moderno, que en últimas dice, mire, hay que devolverle a la naturaleza humana, a la naturaleza humana la posibilidad de ser en significación persona. Entonces, digamos que son elementos interesantes que comienzan a alimentar esa discusión que dimos con Varela y que dimos con Víctor Frank. Me encontré con Stephanie Smith, con Brené Brown, eh, la primera que comienza a buscar la relación con los demás y cómo, de alguna manera, el sentido de vida no es simplemente bienestar y comienza a buscar relatos que le permitan mirar cuál es el propósito de la vida, cómo se construye, cuáles son los elementos fundamentales que están allí. Y desde allí me parece interesante el trabajo que ha hecho Smith o Brown, que habla de la vulnerabilidad y todo lo que supone estar expuesto y cómo la única forma de construirnos es olvidarnos que la expectativa de los demás no nos constituye y en últimas no nos puede colocar la finalidad misma de la vida. Paul Ricoeur, a quien amo profundamente de la maestría, que desde su identidad narrativa eh, nos dice que la identidad narrativa nos constituye y que la vida es un relato en busca de narrador. Y eso es genial. Y es un texto muy precioso esta de la vida es un relato en busca de narrador. Me llama la atención que la mayoría de los autores, especialmente los grandes autores que trabajé, como son Varela, eh, Frank, Paul Ricoeur, ellos en especial, generalmente han construido al final de sus vidas unas éticas, textos de ética en relación con la significación de la vida. Y eso es muy interesante en la medida en que, no quiero decir que me den la razón, pero sí por lo menos fenomenológicamente presentan cómo se hace necesario que aunemos los significados. Bien, esto lo confronté yo con autores, con personas que quisieron acompañarme en este proceso. Hice más o menos 240 entrevistas, perdón, encuestas, tratando de comprender el sentido de vida, si la educación da sentido de vida, eh, significaciones y creencias fundamentales. Digamos que son las búsquedas que hago en estas encuestas. Para poder dar elementos de significación, pues hago unas entrevistas, 6 entrevistas semi-estructuradas, que me permiten desde la narración de las personas y de la elaboración de las significaciones de sentido que ellas tienen, poder mirar los procesos de identidad que las constituyen
y me permiten leer y alimentar estas encuestas que ustedes van a encontrar en mi trabajo. Además, aquí no aparecen 3 o 4 talleres que hice con compañeros de universidad en relación con las rupturas de sentido y la configuración de nuevos sentidos a partir de las nuevas expectativas que la vida nos coloca cuando hay rupturas y afrontamientos nuevos. Fue muy interesante y lo hicimos a través de unos ejercicios de seminario permanente en relación con pedagogía, sentido de vida y espiritualidad ignaciana, lo cual es interesante. Muy bien. ¿Qué nos falta por recorrer? ¿Cuáles son como los grandes retos? Yo creo que primero que esta es una construcción teórica eh, que se puede aplicar en muchos espacios, en la pedagogía, en la familia, en la empresa, en muchos espacios, en la vida personal. Claro, lo interesante es poder trabajar la configuración creencial de sentido, cómo la configuramos, darle fuerza a esto que llamo la dimensión no ética inactiva, lo cual siempre estará mostrando cómo le damos respuesta a la vida y que en esa respuesta a la vida nosotros vamos resignificando nuestras creencias fundamentales o significativas. Segundo, es necesario descubrir que el sentido de vida está en el mundo no ético en activo creencial. Yo creo que ahí es donde funciona y que va mucho más allá del ejercicio de pensar que una religión o una ideología o una propuesta social es suficiente para poderle dar sentido y significado a la vida. Eh, yo creo que va mucho más allá y que por lo tanto en temas como la educación y en especial la educación superior, que es donde comenzó mi trabajo, eh, es necesario darnos cuenta que las significaciones de sentido en el mundo universitario están terminando en proyectos sociales de éxito, como eh, ideología que lleva a la realización humana, y que está marcada por la percepción mediática de bienestar externo. Luego, esto hace que esté preconcebida lo que debería hacer el estudiante y a dónde debería llegar su vida para ser exitoso, lo cual genera todo lo que ustedes quieran, desde angustias hasta decepción y total desencanto de la misma vida. Em, por eso se requiere entrar en el mundo de las creencias significativas que nos permitan ver otra cosa. Entonces, ¿eso cómo se hace? A través de la mediación pedagógica, generar lazos de filtración de sentido que permitan la valoración significativa en relación con el sistema en el cual se encuentra, que es complejo, que dé los elementos para un afrontamiento existencial. No es simplemente para la psicología, no es simplemente para la pedagogía, esto también funciona en el mundo de la familia y también funciona, insisto, en el mundo empresarial. Podemos arriesgar a enseñarnos a vivir, porque existe una queja muy interesante y es, parece ser que en el mundo de la pedagogía los profesores nos hemos dedicado simplemente a transmitir y colocar contenidos como fundamentales para lograr en su conocimiento, afrontar los retos que la vida técnica, tecnológica nos da y eso nos da éxito. Y pocos se han quedado, nos hemos quedado en ese riesgo de enseñar a vivir o por lo menos señalar dónde están y no quedarnos simplemente señalando cuáles son las metas que la sociedad nos coloca o que las instituciones por presión de la sociedad nos dicen que hay que generar. Aquí está una de las citas más complejas que tengo, es un ejercicio que hizo Smith. Eh, Smith, que en últimas comienza a decir, mire, pilas, porque la formación en la esperanza y la confrontación de estructuras credenciales de vida tal vez son nuestro reto, más que simplemente enseñar contenidos y metodologías. Eh, es un elemento. Yo cuál creo que es el aporte fundamental de mi trabajo. Primero, que no es causal, que se hace desde un ámbito emergente de aproximación y comprensión de los conceptos ya mencionados, vida, significado, no ética. Bien. Segundo,
Y el tiempo cobra un sentido importante para podernos explicar y en la medida en que nos entendamos en el tiempo y entendamos el tiempo que nosotros vivimos, pues entonces también podemos entender qué relaciones estamos construyendo de compromiso o simplemente son muchas las vías que ahí podemos tomar. Entender lo espiritual, lo no ético en activo, como un proceso de configuración que permite pedagógicamente ayudar a los aprendientes a contextualmente vivir su tiempo comprensivo que jalone las decisiones y afrontamientos. Yo creo que, y eso también, esta configuración permite, por ejemplo, a los miembros de una familia entender cómo construir un sistema que va más allá de los individuos que están en el sistema, y eso es un punto interesante allí. Y responder por el sentido del íntesis, la manera de hacer integración con los elementos en la vida que brotan de alternativas de comprensión emergente del mundo. Digamos que eso es básicamente. No quiero terminar esta socialización sin agradecer a mi familia en términos generales, mi esposa, mi hijo, de los cuales ya nombré, admiro y amo profundamente. Agradecerle a la Universidad de La Salle, la Facultad de Educación, eh, por esta posibilidad de sistematizar una experiencia de vida que se ha convertido en un proyecto tras la huella del sentido. Al doctor Adán Carranza, que ha sido mi director de tesis, con el cual hemos tenido diálogos, encuentros, desencuentros, pero un final interesante e importante. Eh, Gracias, doctor Adán. Minga Pacífico, que ha sido mi grupo de estudio y de trabajo durante toda el doctorado, y en especial a Adriano Padilla, que ha sido un compañero, somos compañeros de trabajo, pero también somos compañeros de construcción de sentidos. Entonces, él presentó hace una semana tal vez su trabajo y hemos discutido tanto el contenido del trabajo de él como el mío y en esos encuentros que han sido muy largos hemos generado claridades que hemos presentado en cada una de las tesis. Agradecer a los compañeros, amigos y personas que abrieron narrativamente su vida para confrontar los hallazgos teóricos, porque se requería mucha sinceridad y se requería bastante tiempo para hacerlo, y a los estudiantes de pregrado y posgrado de las universidades que tuvieron a bien contestar mis encuestas, estos 250 estudiantes, pregrado y posgrado. Muy bien. Este es mi correo, el institucional, lrojasjaverianacali.edu.co, o el personal, lrojascadena@gmail.com, en el cual estaré complacido de recibir comentarios y ayuda. Gracias por su atención. Ahora quedo pendiente de las preguntas que ustedes tengan. Eh, Creo que cumplí con el tiempo que se me dio para hacer esta socialización y exposición de mi trabajo. Muchas gracias. Quedo totalmente atento a lo que ustedes digan.